Los pasos para la medición de resistencia son los siguientes. Asegúrense primero que la punta roja del multímetro esté conectada a la terminal que indica la medición de voltaje y resistencia y que la punta negra esté conectada a la conexión común, COM o con el símbolo de tierra. Lleven la perilla a la posición de medición de resistencia. Se tienen varias posiciones asociadas, como se puede ver en la imagen. Entonces, dependiendo del multímetro que estemos usando, existen varias escalas, pero todas ellas están marcadas con una línea que indica dónde es que se mide la resistencia. El símbolo aquí de la letra omega nos indica que se está midiendo resistencia, empezando con un rango desde los 200, siguiendo con 2000, luego 20K, 200K y 2000K. En cualquiera de estas situaciones, lo que se está indicando es el máximo valor de resistencia que se puede registrar. Dependiendo de la resistencia que ustedes vayan a medir, deben seleccionar la escala apropiada para que la medida sea lo más precisa posible. Si ustedes tienen una resistencia con un determinado valor y seleccionan una escala que esté por debajo de ese valor, entonces el multímetro les va a mostrar en pantalla una medida que indica que hay sobrecarga o que está por fuera del rango. Cada multímetro es distinto, por lo que pueden aparecer diferentes letras. Por ejemplo, en la pantalla aparecer OL. Entonces, utilicen el código de colores para saber cuál es el valor nominal de la resistencia y en función de ese valor seleccionar la escala más apropiada. En pantalla, por ejemplo, tenemos dos resistencias cuyos colores nominales son, la primera, la de arriba, es azul, gris, naranja, ¿cierto? Azul, gris, naranja. Aquí puede haber unas confusiones. Ustedes ven en pantalla, por ejemplo, que aquí el color, este color azul de la primera resistencia, que está marcada como R2, puede confundirse con el color violeta del resistor de abajo. Entonces, una forma para que ustedes distingan la diferencia entre el azul, que representa el color 6, y el morado o violeta, que representa el valor 7, es que el azul que se usa es como un azul rey, es un azul luminoso, mientras que el que está aquí, que se puede confundir con un azul oscuro, en realidad es un color más añil, tirando hacia violeta, ¿no? Entonces recuerden la diferencia. Si ustedes ven que es un color, les parece que es un azul oscuro, entonces en realidad estamos hablando de un violeta. Si es un azul claro, sí es propiamente azul y se interpreta con el valor 6. Noten entonces que los valores nominales, en este caso el primer resistor tiene valores azul, gris, naranja, que representa azul 6, gris es 8 y naranja es 3. Es decir, 68 con 3 ceros es 68.000 o 68 kiloohmios, que es el valor que se ve cuando pongo el cursor encima de la resistencia, 68 kiloohmios. Ese es el valor nominal. Ahora, el valor real es el que uno mide con el multímetro. Entonces, para 68 kiloohmios, ¿cuál será la mejor escala? Entonces, en el multímetro debemos buscar cuál es la escala más apropiada. La escala más apropiada siempre es aquella que está por encima o que está levemente arriba por exceso. Entonces vamos a buscar en el multímetro cuál es la escala más apropiada. De tal forma que, por ejemplo, dependiendo del multímetro que yo vaya a usar, tengo las siguientes opciones. Por ejemplo, entonces, si utiliza la escala 200, si llevo la perilla a la posición 200 ohmios, significa que el máximo valor que puedo medir es hasta 200 ohmios. Cualquier resistencia por encima de este valor simplemente no va a dar un registro en pantalla, o en pantalla aparece una indicación. Esta indicación puede ser OL, lo que significa sobrecarga o por fuera del rango, overload, o aparece un 1 totalmente al lado izquierdo de la pantalla. Generalmente cuando se tienen valores deben aparecer al menos 3 dígitos. En el caso que no sea así, ustedes van a ver es que aparece a veces un 1 al lado izquierdo de la pantalla, si es que está por encima. Por ejemplo, si lo llevamos a la posición 2000, significa que el máximo valor que lee es 2000 ohmios. Cualquier resistencia que esté por debajo de 2000 ohmios se medirá acá. La posición 20K, el indicador que está aquí, en la posición 20K, como pueden ver acá, permite medir resistencias hasta los 20.000 ohmios.
Sin embargo, y algo que tienen que tener claro es, cuando ustedes tienen la perilla en la posición 200 o en la posición 2000, el valor que aparece en pantalla debe leerse en ohmios. No hay ninguna indicación, sobre todo los multímetros pues más básicos, los más simples, los más económicos, que asumo son los que ustedes van a usar. Desde que estemos en la escala nos dice en qué valores se interpreta la lectura que aparece en pantalla. Aparece un valor numérico y si está en alguna de estas dos escalas se lee en ohmios. Si la escala está en 20K, si la perilla está en la posición 200K o en la posición 2000K, lo que aparece en pantalla se debe leer como kilo ohmios. En algunos multímetros aparece la opción M mayúscula, por ejemplo 2M o 20M, significa mega ohmios. La letra K significa kilo ohmios. Entonces lo que aparezca en pantalla, en dependencia de en qué posición esté la perilla, ustedes lo deben interpretar ya sea en ohmios, si estamos en estas dos posiciones, en cualquiera de estas dos. Si estamos en cualquiera de estas tres, lo interpretamos el valor en kilo ohmios. Si nos aparece un 10.5 y estamos en la posición 20K, significa que estamos hablando de 10.5 kilo ohmios, o lo que es lo mismo, 10.500 ohmios. Si estamos en la posición 2000K y nos aparece un 150, significa que son 150 kilo ohmios. Si el valor que aparece en pantalla es 12.2 y estamos en la posición 2000, entonces lo que estamos viendo es 12.2 ohmios, aunque en realidad eso se mide en 200. Seleccionar la escala es importante porque nos da mayor precisión. Si la escala es la apropiada, entonces aparecerá la lectura. Para el caso de los 68K, la escala más apropiada es la de 200, porque es la que está justo por encima, pero 2000K, que también está por encima, ya es demasiado, es decir, ya se excede bastante y entonces la precisión se pierde. En la escala de 200K vamos a ver que existe mayor precisión en la cifra decimal. Entonces nos daría el valor exacto que está alrededor de los 68K. Puede dar un valor más o menos dependiendo de la tolerancia a la resistencia, ¿no? Entonces básicamente aprendamos pues que dependiendo del valor nominal de la resistencia, ustedes deben seleccionar la escala apropiada. Si por alguna razón ustedes no saben cuál es el valor de la resistencia, entonces simplemente procedan a seleccionar la máxima escala. Si la máxima escala les aparece un valor muy bajo, es decir 0,01 por ejemplo, vayan bajando la escala hasta que aparezca un número en pantalla, ojalá con la mayor precisión decimal. Esa es siempre la forma. Entonces vamos a ver, voy a hacerles un dibujo para mostrarles cuál sería el esquema de medición. Una cosa que hay que aclarar acá: la medición de resistencia se hace desconectando la resistencia de cualquier fuente de alimentación, y si quiero medir la resistencia del elemento debo desconectarla de cualquier otro elemento de un circuito. Es decir, la medición de resistencia se hace desconectando la resistencia de cualquier otro elemento, aparte de cualquier circuito. Debe estar desconectada de cualquier fuente de alimentación e igualmente debe estar desconectada de cualquier otro conjunto de resistencias o dispositivos. Debe medirse aparte para saber su valor exacto. En este dibujo, por ejemplo, les puedo mostrar que tengo una resistencia. Este es el símbolo eléctrico, recuérdenlo. Este es el símbolo eléctrico de resistencia. Para medirla entonces tiene que estar desconectada de cualquier otro entorno. Yo les recomiendo que coloquen la resistencia en un protoboard. Asegúrense de conectarlo en líneas diferentes. No vayan a cometer el error de conectar las dos terminales de la resistencia en una misma línea de continuidad. Ese es un error bastante frecuente. No lo hagan. Entonces, una vez que fijen las terminales de la resistencia en el protoboard, entonces recuerden llevar la perilla a la medición de resistencia seleccionando el rango que esté justo por encima del valor nominal, ¿no? Dependiendo del código de colores, ustedes pueden calcular el valor nominal de la resistencia y así se seleccionan el mejor rango posible. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo digamos que conecto, digamos que este es el común, entonces coloco la punta aquí en esta terminal y la punta roja, digamos que sea acá, la conecto
en esta terminal. Listo, ahora solo, si todo se hizo bien, tendrá que aparecer en pantalla el valor numérico. Recuerden la condición: a la resistencia se la mide desconectada de todos los demás elementos del circuito. Si uno quiere medir la resistencia de un resistor particular, entonces hay que estar seguro de que esté desconectada de cualquier otro elemento del circuito y sobre todo desconectada de fuentes de voltaje. No debe haber fuentes de voltaje al lado. Recuerden llevar la perilla a la posición de medición de resistencia, escogiendo la mejor escala para medir. Una vez que aparezca el dato en pantalla, fíjense, por ejemplo, en qué valor está. Si, por ejemplo, yo tengo una resistencia cuyo valor nominal, es decir, el R nominal, voy a llamarlo así, R nom, corresponde a 68 kiloohmios. Ahora, la posición a la que yo tengo, la escala en la que tengo el multímetro, corresponde a 200K, que es, digamos, la mejor escala. Y la lectura, lo que se ve en pantalla, aparece algo como 67,2 o 67.2, porque esto es notación norteamericana, ¿no? 77.2. Generalmente los multímetros más económicos solo muestran ese valor numérico. Entonces, si la escala aparece la letra K, significa que lo que yo veo en pantalla lo debo interpretar como kiloohmios, es decir, 67.2 kiloohmios. Ojo con el error, ¿no? Si ustedes están en una escala donde aparece la letra indica en qué escala debemos dar la medida, en kiloohmios, en megaohmios si aparece la letra M, o en ohmios directamente si estamos trabajando en las escalas más bajas, como en la de 200 o en la de 2000. Hay multímetros donde las escalas parten desde los 200, por lo tanto aquí se lee, la lectura es en ohmios. Hay unos que, como el que ustedes les estoy mostrando, ese modelo donde aparece 2000, entonces también el valor se lee en ohmios. Hay otros donde en vez de 2000 aparece 2K. Eso significa que usted debe leer el valor numérico, aparece en kiloohmios. O lo que usted ve en pantalla inmediatamente es porque está dado en kiloohmios. La escala 20K, la escala 200K. Estas también se dan en kiloohmios porque la letra eso es lo que indica. Entonces, por la letra guíense para dar el valor. Si ustedes tienen algo como 2000K, eso significa que sigan dando la medida en kiloohmios. La letra K lo indica. A veces aparece 2M en otros multímetros, depende del que usted tenga. Entonces aquí ya se lee es en megaohmios, es decir, el valor en pantalla se interpreta en megaohmios. Hay unos multímetros que pueden llegar a los 10M, lo que quiere decir que la lectura es en megaohmios, o a veces llegan, la escala máxima que tienen es 20M. La posición de la perilla en 20M significa que también se lee en megaohmios, ¿no? Recuerden que independientemente de qué marca de multímetro utilicen, la letra que acompaña la escala les indica en qué valores de ingeniería se debe dar, en kiloohmios, en megaohmios o simplemente en ohmios, ¿no? Bueno, eso básicamente. Bueno, para medir redes de resistores, depende entonces si yo quiero leer es la combinación de varias resistencias. Por ejemplo, si dos resistencias están conectadas en serie, si ustedes lo que quieren medir es redes de resistencias, por ejemplo, si vamos a medir resistencias en serie, entonces ustedes simplemente asegúrense de que están midiendo correctamente el conjunto de resistencias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos resistencias en serie. Entonces, el multímetro obviamente debe estar configurado para medir resistencias. Recuerden, punta roja en la terminal para medir voltios u ohmios, punta negra en el terminal común, tierra, com, cualquiera que sean las indicaciones dadas. Entonces, en este caso debemos conectarlo así. Como sabemos, la punta negra, donde sea que esté, la conectamos en un extremo, por ejemplo aquí, y la punta roja la conectamos en el otro extremo, de tal manera que yo estoy midiendo entre los dos extremos de una red de resistencias en serie.
El valor que aparece a pantalla es el equivalente serie de las dos resistencias que están conectadas. Bueno, vamos a medir ahora otros eventos. Por ejemplo, midamos esta otra red de resistencias. Tenemos estas tres resistencias en una red mixta, donde podemos ver que R2 y R3 están en paralelo y ese equivalente está en serie con R1. ¿Cómo colocaríamos entonces el multímetro para medir el equivalente? Procedemos de la siguiente forma. Entonces la punta negra, por ejemplo, iría en un extremo y la punta roja la colocaríamos en el otro extremo. Ahora, algo que hay que advertir: la punta roja puede ir en el otro extremo y la punta negra puede ir en el otro extremo. La lectura nos va a dar igual, no va a haber ningún símbolo, es decir, la resistencia no tiene polaridad. Lo importante es que la red esté desconectada de cualquier fuente de alimentación. Si hay un error, si no se desconecta la fuente de alimentación del circuito, entonces nos va a dar una lectura errada. Bueno, yo coloqué aquí como si este fuera el de medición de voltaje. Voy a colocarlo acá como aquí voltaje, resistencia, y acá el común, ¿no? Por favor recuerden eso. Yo los estoy dibujando aquí de manera indiscriminada, pero siempre espero que ustedes tengan la convicción o la certeza de que la punta negra tiene que estar conectada en la terminal común o tierra, mientras que la punta roja debe estar conectada ya sea en la medición que aparece voltio u ohmio con la letra omega, ¿no? Es importante que tengan eso. En este caso ustedes lo que estarían midiendo es la resistencia equivalente entre los dos puntos a donde se conecta el multímetro, ¿no? En este circuito, por ejemplo, aquí tenemos ya una alimentación de voltaje. Si yo quiero ver cuál es el equivalente o la resistencia equivalente de esa red de resistencias, tengo que desconectar la batería. Entonces lo que tengo que hacer es interrumpir o sacar la batería o desconectar los puntos. Recuerden que en la simbología que utilizamos, esto significa, lo que tenga este símbolo de tierra, es porque va al negativo, ¿no? Es decir, el común tiene que ir ahí. Entonces, si yo desconecto la batería de ahí, simplemente lo que hago es borrar el elemento, ¿cierto? Simplemente hago es quito el puente que une la batería al circuito. Hago esto, es decir, desconecto la batería del circuito. Ahí la estoy separando del circuito. Y ahora el multímetro, digamos que en este caso la tomo y la mando para otro lado, para otra parte. O sea, la batería se va de acá. Se desconecta temporalmente. Y simplemente lo que hacemos es que tomamos el multímetro, tomamos el multímetro, entonces recuerden, la punta negra iría, puede ir a cualquier punto que vaya a tierra, en este caso el común, ¿cierto? Y la punta roja la conectaríamos al otro extremo, es decir, conectamos las terminales de el multímetro, la roja donde iba el positivo de la batería y la negra donde iba el negativo de la batería, pero habiendo quitado la batería. Más o menos es sustituyendo la batería por el multímetro. De esa manera estaríamos viendo la resistencia que toda la red de resistencias le pone a la batería que lo alimenta. Esa sería la manera de medir entonces la resistencia. Desde luego tenemos que mover la escala apropiada hasta que aparezca un valor. En este caso nosotros lo que podemos es, si no hacemos los cálculos, lo que tenemos que hacer para medir la resistencia es tratar de ubicar, mover el selector de posición en la sección de medición de resistencia hasta encontrar la mejor medida posible, es decir, la mayor cantidad de dígitos que muevan, dígitos diferentes de 0 a la izquierda. No admitamos ceros a la izquierda. Si aparecen ceros a la izquierda significa que estamos tomando una escala muy alta. Entonces le vamos bajando a la escala hasta que encontremos una medida con la mayor cantidad de dígitos.
El ideal es que aparezcan 3 dígitos. 3 dígitos y medio, lo que significa que al menos aparezca un punto decimal. Si eso es posible, ¿no? Entonces recuerden, debe aparecer una medida con lo menos 3 dígitos y ojalá con un punto decimal. Listo. Recuerden que el valor que aparece en pantalla se debe interpretar en unidades de ingeniería de acuerdo a la posición de la escala. Si estamos en la escala 200 o 2000, entonces lo leemos en ohmios. Si está en la escala 2K, 20K o 200K, lo leemos en kiloohmios. E incluso si la escala del multímetro está en 2000K, también se lee en kiloohmios. Si aparece la escala en 2M, 10M o 20M, entonces lo leemos en megaohmios. Recuerden siempre, eso es importante y fundamental para poder interpretarlo bien.